Entonces, les vamos a ofrecer el micrófono para que ustedes nos realicen preguntas. Sí, bien pueda, claro. Y yo tendría como una primera pregunta para Javier, en el sentido de que nos cuente qué acumulado existe en la ciudad en términos de movilización, de participación, tanto del sector como del no sector, y qué tipo de acciones se piensan hacia el futuro en la ciudad. Estos grupos o estas organizaciones o estos colectivos, qué participación tienen en los diferentes temas como este de política de salud mental y convivencia social. Ahora nos decía que hace, ¿cuánto? 8 años está el proceso de formulación de la política. Entonces, eso también que nos cuente, bueno, esto, ¿por qué tanta demora? ¿Cuáles son como las complejidades que están al centro en este proceso? Bueno, no mentiras. Lo LGBT o la diversidad sexual a su interior también es diversa, y esas diversidades proponen o suponen un reto a la integración de conceptos. O sea, hay mujeres lesbianas, hay hombres gays, hay personas bisexuales, hay hombres y mujeres trans, y de distintas orillas políticas, de distintos grupos etarios, de distintos intereses o necesidades. Es decir, lo que quiero decir es que como somos un grupo tan heterogéneo a nuestro interior, ponernos de acuerdo nos ha significado ciertas ganancias y ciertas pérdidas. Lo LGBT en la ciudad ha ido ganando cada vez más escenarios de visibilización e intervención política. Claro, en lo presupuestal seguimos estando como en la caja menor, un poco, en comparativa con otros grupos poblacionales que intervienen en la alcaldía, porque nos hemos ido ganando el espacio poco a poco. Reconocemos que no nos pueden dar el próximo año 5.000 millones de pesos de inversión, pues no, pero hemos estado en ese proceso de adquirir, no necesariamente se trata del dinero, sino de la participación y representatividad en las acciones desde la institucionalidad. Ahora, esas diversidades a nuestro interior ha significado muchos retos en la socialización y en la construcción de conceptos comunes y de puntos de acuerdo, pero también el asunto de la política pública, que durante 8 años estemos en construcción y no haya un documento terminado, también tiene que ver con las acciones del Estado. Se empezó con Jorge Iván Ospina en un lineamiento, luego seguimos con Rodrigo Guerrero en la construcción a través del Instituto Prospectiva de la Universidad del Valle. Ambos escenarios, el primero era solo lineamientos en el gobierno de Jorge Iván Ospina para que el gobierno empezara la construcción de una política pública que no pasó, sobre todo no pasó, no por el no interés político, sino porque se cruzó históricamente lo de las cartillas de diversidad sexual en Cali. ¿Sí se acuerdan? Eso boicoteó todo, se anuló todo. Era un costo político muy alto que Jorge Iván Ospina se empeñara a sacar una política pública LGBTI cuando tenía toda la sociedad de ultraderecha y conservadora en contra de que el Estado invirtiera plata en esa gente. Entonces eso se canceló. Luego llega con Rodrigo Guerrero, contratan con el Instituto Prospectiva de la construcción ya sí del articulado y de la política pública como tal puntualmente, pero algunas y algunos actores de lo LGTB, que generalmente se llaman activistas, yo prefiero como líderes o lideresas, de hecho estuvimos, me incluyo, estuvimos en contra, estuvimos en contra en general de todo, en general, del proceso, de la técnica, de la construcción. Espero no pase con la política pública de salud mental. Es que el Instituto Prospectiva con la alcaldía se propusieron crear un diplomado para construir la política pública, pero resulta que tú no puedes hacer aportes y lineamientos en un espacio de formación y académico, pues porque no, porque las cosas no van. O yo te aporto o tú me aportas, pero aporto mutuo, y sobre todo lo que yo tengo que aportar, que son los lineamientos y la línea de base, es muy denso y no se puede en un espacio de formación donde me estén formando a mí. Y además, el material ya diseñado, el articulado, pues era realmente regresivo y no representaba a nada y a nadie, estaba mal diseñado, estaba mal construido, estaba mal conceptualizado desde la postura de la sociedad civil de la que yo hacía parte en ese entonces. Entonces el proceso se paró. Ahora en el gobierno de Maurice Armitage, que pasamos ya casi 5 o 7 indicadores en el plan de desarrollo, que es un aumento importante,
está la voluntad política, pues estamos otra vez en el proceso de construcción de política pública, que también ha tenido barreras, que también ha tenido dificultades, porque es muy complejo, nos ha resultado muy complejo llegar a acuerdos mínimos de cómo construir la política pública. Sabemos que queremos, claro que sí, el asunto es cómo poner eso en articulados para que el Estado, alcaldía, pueda tener respuestas efectivas a lo que se plasme en esa política pública. Ahora estamos en el asunto en que la Oficina de Diversidad Sexual y de Géneros estamos modo política pública ahora, para que ya en enero abramos a la sociedad civil LGTBI, tenemos un comité técnico LGTBI, tenemos líderes y lideresas de organizaciones para que ellas y ellos perfilen y hagan sus aportes. Claro, la política pública no la aprueba la sociedad civil, pero sí queremos que la sociedad civil tenga un aporte importante y significativo en esa construcción. Eso en resumen es lo que ha pasado con la política pública. En Bogotá y en Medellín y en el departamento logramos ponernos de acuerdo. El asunto aquí entre nos es que la política del departamento pues no ha tenido la mayor efectividad por todo lo que ha pasado en el departamento, de que hemos tenido casi 4 gobernadores en 6 años. Entonces, más allá de que el articulado sea bueno o malo, el asunto de la inestabilidad política pues dificulta la aplicabilidad. Y ahora con Dilian Francisca pues hay unas acciones que de pronto no representan todo lo que deseamos, pero hay que considerar que el Valle no es Cali. El Valle ha centrado sus acciones en otros municipios porque Cali pues es la capital, tenemos más presupuestos, somos más grandes, etc. Y el departamento pues poco interviene administrativamente en Cali. Es así como la historia resumida. La verdad es que más que una pregunta es una solicitud. En el auditorio tenemos la presencia de algunas de las mujeres que hemos tenido dentro del proceso de formación en el tema de prevención de violencia en contra de las mujeres. Estas mujeres han sido formadas en algunas de las comunas de la ciudad de Cali el año pasado y en este año, y yo quisiera que de pronto Javier les compartiera qué piensa él respecto de la función que tienen estas mujeres que son líderes comunitarias, que trabajan en el tema de prevención de violencias, que están sentadas en las mesas de trabajo en las comunidades. ¿Cuál es el aporte que estas mujeres pueden hacer al trabajo que vienen haciendo los grupos LGBTI en Cali, que no podemos desconocer todo el trabajo que han hecho y la articulación que ellas podrían tener a ese trabajo que vienen haciendo los grupos? Me parecería como interesante conocer la postura de Javier al respecto. Mi nombre es Alessandra Aragón, soy representante de la mesa territorial y en nombre de mis compañeros del corregimiento Hormiguero, que es donde venimos, quisiera hacerle una pregunta a Javier. Bueno, estamos en contra de la violencia y trabajando esa parte de no a la violencia. Entonces yo estoy viendo qué posibilidades hay de ahorita que nosotros recién nos estamos organizando como mesa territorial, de dar una conferencia de estas a nuestro corregimiento con los jóvenes porque allá hay jóvenes gays. Entonces como para mirar la parte del enfoque de ellos diferencial, porque esto genera violencia también, ¿no? Entonces mirar a ver qué posibilidad hay de estas políticas, llevarlas a nuestra comunidad. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Luz Heidi Montaña, yo estoy más bien en el programa de primera infancia, pero esto se vincula desde todo, desde el proceso de la gestación, ahora que veía unas mamitas que entraban con sus bebés. Tú haces una pregunta y es que aquí hay un problema de historia de comunicación. Tú decías, yo les digo a mis alumnos, ayer que estaba con un grupo de estudiantes, yo les decía, yo soy ignorante, y la ignorancia no es una palabra fea, sino que no es una palabra de desconocimiento. Cada proceso de nuestra vida hay un problema de conocimiento y de comunicación. Cuando tú hablabas del grupo tal, o yo hablo del grupo tal, a cada día, yo le decía a la primera infancia que terminamos en la otra semana, ¿qué es política pública? ¿A quién están afectando? ¿Y a quién está afectando? Porque no estamos manejando ni conceptos, simplemente nos volvimos muy literarios, pero estamos afectando de diferentes formas, desde los mismos pequeños, desde el mismo proceso de gestación. Cuando yo trabajo con las mamitas de gestación y le digo, ¿ustedes cómo van en el proceso de gestación? Por todo ese problema de violencia que se está viviendo. Cuando tú tocas algo muy interesante, yo estuve en un colegio cristiano y tú me hiciste traer memoria, pero eso me marcó mucho. Decía una de las cristianas, con todo el respeto, se le metió el demonio. Y yo, ¿cómo?
se le metió el demonio. Digo, eso es un problema. Ella acaba de aplicar un problema y me está discriminando a un estudiante y me lo está afectando, pero eso es un problema enormísimo. Y estamos hablando la palabra de Dios. Mire que hasta en la religión también hay una discriminación, en la palabra política hay una discriminación, en tu puesto laboral hay una discriminación. En estos días decían, no están contratando a las gordas. Yo, padre, me quedé sin trabajo, yo soy gorda. Miren, eso es preocupante. Y ese sí es el problema mental, emocional que estamos viviendo. Yo no puedo decir que ya porque anda bien vestida, digo, esta señora puede ser la ladrona. No puedo salir a caminar porque todos los que pasan en bicicleta son ladrones. No puedo estar en un determinado sector porque tengo que ponerme al lugar de esa persona porque entonces me atraca, me afecta. Mire, eso es un problema. Y si yo ando con la lesbiana, yo también me identifican que soy lesbiana. Si ando con el gay, esa anda con un problema. Lo que tú decías, las locas. Pero aquí es un problema de comunicación. Y es un problema de comunicación, de sensibilización. Cuando hubo un problema también sobre el programa de violencia, un sector por ética, no digo dónde, detectaron de que había niñas de 10 años que ya estaban en la prostitución. Y llega la docente y dice al grupo, dentro de ese programa que estábamos trabajando, ¿qué es sexualidad? Todo el mundo, los niños, ay, esa señora dice sexualidad. Ay, ¿qué es educación sexual? Y la docente callada. ¿Y para ustedes qué es? Entonces, esa es la higiene. Educación es higiene. Entonces, mire, estamos en el siglo XXI y estamos viviendo en siglo tras siglo con el mismo problema. Nadie nos ha solucionado esto. Cuando cambiaron la ley 100, mire todo eso es un problema mental que estamos viviendo actual en nuestro país, Colombia. Entonces, esa es la invitación. Tenemos que mirar. Esto es compartir estos espacios. A mí me encanta porque cada día mejoro mi pensar y así lo transmito. Pero también a veces transmito mi compartir. Que yo estoy en un problema mental. Si no ando con carro, no ando en bicicleta a pie, digo, ay, ¿será que me van a atracar? ¿Será que todo el mundo? Mire, eso es un problema mental y que estamos viviendo. Un secretario de salud me dijo, aquí en Colombia ya nos tienen dibujado cómo estamos. Dice, aquí yo veo niñas que están en el proceso de salud. Yo le decía hasta al jefe de psiquiatría de la Universidad del Valle, haz un proyecto, porque estamos en un problema mental que es una cosa loca. En ese problema hay niños que están en su casa por problema de plata, separados del programa. Eso es un problema mental. Miren, eso se ve en todas las áreas. Entonces, todo no simplemente la presentación de tu trabajo, la presentación de Secretaría de Salud, la educación, el problema está en general. Pero no tenemos matices desde dónde tenemos que comenzar a borrar. Ya en Colombia nos tienen bien escrito, si aquí no mejoramos esto, aquí somos locos todos. Ya así nos tienen punteado. Que si la parte de salud no mejora esta conducta, los colombianos vamos a ser locos. Y eso sí me preocupa, con todo el respeto en este momento de salud mental. Muchísimas gracias. Quiero compartir algo que me hace pensar todo lo que he escuchado. Y es que cuando nosotros nacemos con un cuerpo físico, biológico, pero nuestro aparato psíquico se construye a través de otros, ¿sí? Y ese aparato psíquico nos puede definir una manera de ser, una orientación sexual, muchas cosas, ¿sí? También tengo que tener en cuenta que nosotros llegamos a una sociedad, y si pensamos en nuestra sociedad, ahorita que escucho la parte educativa, nuestro sistema educativo aún, y lo más preocupante es que aún estamos en un sistema educativo muy tradicional, donde todo se considera que debe como haber un ideal, ¿sí?, de estudiante, haber un ideal de persona. Aún recuerdo la película de La Naranja Mecánica, que uno va a la escuela y sale, bonito, eran chorizos, ¿sí? Aún estamos en eso, aunque hayan cambiado metodologías, aunque hayan cambiado didácticas, aún estamos en eso, porque es que ese paradigma no se cambia de la noche a la mañana
y no nos lo van a cambiar, como decía la profesora, no nos lo va a cambiar la política pública, no nos lo van a cambiar nuestros dirigentes, eso parte de cada uno de nosotros, ¿sí? De que entendamos cuál es nuestra posición frente a nuestro diario vivir, frente a todo lo que está sucediendo. Ese paradigma es en la medida que nosotros tomemos conciencia de dónde estamos ubicados, ¿sí? Somos seres humanos, nos construimos socialmente, ¿sí? Nuestra manera de ser, nuestra orientación sexual, y cada uno de nosotros tiene una posición frente a eso. Esa posición frente a eso es lo que realmente nos puede permitir algún día cambiar cambiar ese paradigma que tenemos de que todos tenemos que ser igualiticos, de la misma manera, y que si alguien es diferente a mí, entonces no lo acepto porque es raro, y el diferente antes al contrario, el diferente nos ayuda a evolucionar, el diferente nos ayuda a avanzar, el diferente nos complementa, porque si vemos el mundo es diferente, hay cada cosa que se complementa. Entonces yo diría que somos nosotros los que necesitamos de una u otra manera pensar cómo es nuestra posición frente a la diferencia, porque hemos venido de una educación muy rígida, donde lo que nos dicen es lo que hay que hacer. Se está en un proceso de cambiar, pero aún conservamos nuestra mentalidad de pretender que todos seamos iguales, no en derechos, somos iguales en derechos, somos iguales como seres humanos, pero somos diferentes como personas en nuestra orientación, en nuestra manera de ser, en nuestros intereses, en nuestros propósitos, en nuestros gustos. Entonces, eso es lo que necesitamos aprender a mirar. Gracias. Buenos días, mi nombre es María Mercedes Valencia, igualmente vengo de la Mesa Territorial de Mujeres Cascajal, la zona rural, que hemos implementado ese trabajo de mujeres, y al ver el tema como tal, hacemos una lectura de política pública de salud mental y convivencia social para la ciudad de Santiago de Cali, quiero hacerle una pregunta a los panelistas. Esta política pública está enfocada específicamente a la comunidad en la cual Javier explicó los diferentes tipos de grupos, pero cuando yo hablo de convivencia social, estamos en un entorno macro, que es nuestra ciudad. Yo quiero saber qué estrategias han creado para que esta política pública incida en toda la comunidad, en la ciudad de Cali, y vamos a hacerlo más macro a nivel nacional. Entonces, ¿qué políticas públicas o estrategias, han implementado para llegarle al resto de la comunidad? Porque si bien lo dijo la persona que intervino anteriormente, sí, porque yo creo que las propuestas siempre estamos haciendo la marcha, creo que la alegría, la marcha, las protestas, todo, es buscando desenfrenadamente esa aceptación, pero tenemos que educarnos todos en comunidad. Entonces, esto va dirigidamente solamente a los grupos como tal mencionados, o qué estrategias quisiera yo saber, y creo que el resto del auditorio, crearon ustedes para llegarle a todos nosotros. La salud mental de nuestro país está en serias crisis, en realidad. Estamos al borde de la locura, como decía la docente. Y sobre todo con el proceso de paz en el que los que estaban en la guerrilla de las FARC van a reingresar como ciudadanas y ciudadanos del común sin armas, eso se espera, pues vamos a llenarnos de personas que están acostumbradas a una dinámica de relación distinta y que probablemente van a encontrar serias dificultades en convivencia social. Entonces podemos encontrar estrés postraumático, delirio, la psicosis, esquizofrenia, la cosa se nos va a complejizar. Entonces por eso es importante una política de salud mental que intervenga lo mental, no solamente desde el tratamiento del diagnóstico del trastorno, claro que no, sino que además posibilite las acciones de mitigación de riesgos o de prevención, pero además es que es el Estado en general el que tiene que responder, pero además es la estructura que no responde a esa necesidad. Es que la salud mental en Colombia es la cenicienta, y en la ley 100 sigue siendo aún más cenicienta, porque consideramos que la psicología, el psicólogo, la psicóloga o el psiquiatra o la psiquiatra son para personas locas.
y nos estamos enfermando mentalmente. Por eso nos suicidamos, por eso consumimos alucinógenos y bla, bla, usted ya lo sabe bastante. Yo creo que la política pública, porque no puedo responder la última pregunta, pues porque soy invitado, debería tener estrategias que mitiguen riesgos, en principio. Porque buscar entornos saludables no le responde solamente a la Secretaría de Salud, sino al Estado en general, o a la alcaldía o a la gobernación. Yo creo que en principio, mitigación de riesgos como intervención en crisis o terapia breve, una cosa así, así. En principio, y sobre todo sentarnos a dialogar, necesitamos hablar mejor, necesitamos romper esos problemas de comunicación que decía la docente, necesitamos sentarnos a hablar. Y esta política pública no solo responde a lo LGBT, responde a grupos sociales que están viviendo en la ciudad de Cali, afros, mujeres, niños, niñas, adolescentes, ancianos o adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas, a todos. Esta política pública debe responder a las necesidades de todos, pero en general a las necesidades de las caleñas y los caleños. Y ahí estamos todas y todos. Pues porque no tengo más elementos para responder tu pregunta y retomé algunos elementos que han mencionado antes. Ahora, ¿cómo las mujeres que trabajan en prevención de violencias o que han tenido capacitación o formación en reducción y prevención de violencias pueden aportar a lo LGBTI? Pues de todas las formas posibles, habidas y por haber. De hecho, el movimiento LGBTI se nutrió social, científica e históricamente de los movimientos feministas. Aunque también los movimientos feministas se han nutrido de nosotras y nosotros, y el feminismo ha cambiado y lo LGBTI ha cambiado. Pero lo que no ha cambiado es la estructura social, es decir, seguimos siendo violentadas y violentados. Todo aquello que signifique mujer es malo. Y lo LGBT, por nuestra parcería y asociación con las nenas o mujeres, pues somos mujeres también. Esa es como cuando diversidad, Secretaría de Equidad de Género y LGBTI. Entonces, género es mujer, mal entendido, claro, pero todos ahí nos meten también en lo femenino y representamos lo femenino, por ende somos discriminados y violentados, asesinados, violados. A las mujeres lesbianas les hacen una cosa terrible, terrible, que tiene nombre y apellido. Tiene nombre de violación, que eso es inimaginable, pero además es un apellido que es lo más desastroso, así es la estructura capitalista y machista. Violación correctiva. Como su merced está mal, entonces yo la violo para que se corrija. Pero no se corrige, ahora sigue igual de mal. Y además queda peor porque es violada. Y yo creo que sí, obviamente desde la reducción de violencia nos pueden aportar mucho porque como mujeres son social y históricamente más estigmatizadas, ahora los LGBTI también, y podemos encontrarnos en eso, en la discriminación y en lograr cambiar las estructuras de poder y los paradigmas sociales que siguen perpetuando y manteniendo esas estructuras de dominación y opresión. Cambiar el chiste. El chiste es la mejor forma de descubrir qué tan sana mentalmente es una sociedad. Como diría Freud, el chiste es la excusa socialmente aceptada de yo poner en evidencia todo lo mal humano que soy. ¿No? Entonces, chistes machistas, chistes homofóbicos, chistes racistas, y muchos de nosotros nos reímos y no nos damos cuenta, es horrible. Y eso va calando, y eso describe perfectamente lo enferma de nuestra sociedad. Y la compañera Alexandra de Hormiguero pues nos habla, evidentemente las políticas públicas tienen que trascender al todo el territorio y los procesos de formación, información, sensibilización, capacitación, teorización, charlas, encuentros, bingo, bailar, lo que sea, pues se pueden hacer en todos los escenarios. A la gente hay que contarle qué es esto del LGTB. No estamos haciendo propaganda nazi, no queremos que se vuelvan del partido MARC, no sé, maricas armadas revolucionarias, no. Pero lo que queremos es que nos conozcan, y en el conocimiento socializar, porque lo LGBT no pasa en la casa del vecino, como les dije, pasa en su casa. Su merced, alguno de ustedes puede ser LGBT, no sé, sus hijos pueden ser LGBT, sus hermanos, sus papás, sus tíos, sus hermanos, sus sobrinos, su bisnieto, su bisnieto. O sea, lo LGBT le pasa a todo el mundo. Y ahora los jóvenes no tienen ninguna dificultad en tener afecto o sexualidad o placer con otros y otras, no le ven mayor dificultad. Por ejemplo, los hombres, algunos, tienen prácticas masturbatorias en grupo, sobre todo los adolescentes, algunos cuando estamos creciendo nos masturbamos con el compañero. A veces cada uno con su cosito, pero a veces compartimos, ¿no? Yo a ti, tú a mí, y hacemos otras cosas. Los jóvenes cada vez están rompiendo esa barrera. Hay personas que no son LGBT, sino que, por ejemplo, tienen prácticas sexuales con personas de su mismo género, y está completamente, es natural, por no decir normal, o sea, puede pasar. Y lo que estamos buscando es eso,
que nos reconozcan. No estamos buscando aceptación, alguien dijo aceptación, tú creo, no estamos buscando que nos acepten, porque eso no es el objeto, ese no es el objeto de lo LGBT, no. Estamos buscando es que nos reconozcan. Yo no necesito de su aceptación. Yo, Javier Uribe, no necesito de la aceptación de ninguno de ustedes. Necesito es que me reconozcan. Y en el reconocimiento usted respeta mis derechos y yo respeto los suyos. Y es en la socialización donde nuestros derechos se hacen realidad. Yo no necesito que nadie me acepte. No estamos buscando eso en realidad. Estamos buscando es reconocimiento y garantía de derechos. Eso es lo LGBT en este momento, al menos en Cali, con todos sus bemoles. No todas las personas heterosexuales son buenas, ni todas son malas. Igual con lo LGBT, no todos son buenas y no todos son malas. Algunos están en la cárcel, sí. Algunos, como algunos políticos, son ladrones, sí. Pero también encontramos profesionales, empresarios, personas que aportan en su sociedad, sobre todo las mujeres trans, que son aquellas que terminan asumiendo el cuidado y protección de su familia, porque ahí sí es importante, claro. Mientras haya, para alguna familia, mientras traiga dinero la trans, es bien. Cómo sea que lo consiga, no importa. Pero bueno, eso somos, eso queremos y para eso estamos apostando y creemos que la política pública de salud mental junto con la política pública LGBTI deben ser dos elementos que se tienen que encontrar no solamente de lo técnico, sino también desde el ejercicio y la aplicación en el territorio. Probablemente como estamos en afinación nosotras en la política pública y ustedes en construcción, probablemente podemos encontrar y tener un diálogo técnico al respecto de cómo articular acciones para que podamos responder como sistema, como estado o estructura general. Creo que ahí respondí, ¿cierto? Muchas gracias. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.